Luces del abismo, el misterio oculto bajo el océano. El océano, un abismo insondable que cubre la mayor parte de nuestro mundo. Nos gusta pensar que lo conocemos, que sus profundidades son solo agua y roca. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si, en las regiones donde la luz del sol nunca llega, habita algo más? Algo que no encaja en nuestra comprensión de la realidad. Durante siglos, marineros han hablado de luces fantasmales que emergen del abismo. Destellos de un azul tan puro que parecían desgarrar la oscuridad. Pero estas luces no eran simples fenómenos naturales. Parecían moverse con un propósito, como si algo nos observara desde el fondo. Algunos creen que estas luces son criaturas bioluminiscentes. Otros, que son advertencias, señales de algo que acecha en la inmensidad. Pero lo que sabemos es esto: cuanto más buscamos, más preguntas encontramos. ¿Qué se esconde allá abajo? ¿Qué intenta decirnos el océano? A veces, las respuestas no traen consuelo, solo más misterio. Bienvenidos a las profundidades, donde la luz no llega, pero algo siempre observa. El misterio. Desde tiempos inmemoriales, los marineros han narrado historias sobre luces espectrales que emergen de las profundidades del océano. Relatos de un resplandor azul que parecía desafiar las leyes naturales, siguiendo a los barcos durante tormentas o apareciendo sin previo aviso en las noches más oscuras. Algunos decían que estas luces eran un faro hacia lo desconocido. Otros, que eran advertencias de algo peor. A lo largo de los años, los científicos han intentado explicar estos fenómenos. Bioluminiscencia, reacciones químicas, reflejos del fondo marino. Pero ninguna teoría puede justificar su comportamiento. Cómo se mueven en patrones definidos, responden a las tormentas y desaparecen justo cuando están a punto de ser capturadas en cámaras. Y hay patrones, eso está claro. Los registros muestran que las luces no aparecen al azar. Siguen trayectorias específicas en el océano, formando un mapa que parece diseñar una intención o un mensaje. Pero ¿para quién es este mensaje? ¿Y qué está tratando de decirnos? Un análisis más reciente reveló algo aún más perturbador. Las luces no solo emergen en zonas profundas, también aparecen en los bordes de las placas tectónicas, justo donde la Tierra misma parece estar respirando, como si respondieran no a las mareas, sino al pulso del planeta. ¿Son seres vivos? ¿Son máquinas antiguas? ¿O son algo completamente fuera de nuestra comprensión? Lo único seguro es esto: las luces del abismo nos están mirando, y su mirada no es casual. Un incidente reciente. En 2023, una expedición al abismo Challenger marcó el inicio de algo que los científicos aún no pueden explicar. A bordo de un submarino de última generación, el equipo descendió más allá de los 6.000 metros, buscando respuestas sobre las luces que habían desconcertado a marineros y científicos por siglos. Mientras el sumergible avanzaba, los instrumentos detectaron anomalías, pulsos eléctricos en el agua, un patrón irregular que parecía desplazarse. La tensión creció cuando las cámaras captaron el primer destello, un resplandor azul distante que parecía moverse con propósito, observando, calculando. Y entonces, el destello se acercó, rápido, envolviendo el submarino como un halo viviente. El interior del sumergible se llenó de sombras que no deberían estar allí, y los sistemas comenzaron a fallar, como si algo invisible los estuviera manipulando. En medio del caos, las cámaras registraron algo imposible: una figura luminosa, vagamente humanoide, flotando en la inmensidad. La luz desapareció tan rápido como llegó, pero dejó una marca indeleble en quienes estuvieron allí. No fue solo lo que vieron, sino lo que sintieron. Una presencia antigua, algo que no solo los había observado, sino que los había estudiado.
El abismo había respondido, pero no con palabras, sino con una advertencia. La verdad oculta. A medida que las investigaciones avanzaron, algo comenzó a hacerse evidente. Las luces no eran solo fenómenos aislados, sino piezas de un rompecabezas mucho más grande. Un patrón emergió, mostrando que los avistamientos seguían trayectorias exactas, como si respondieran a un diseño o propósito deliberado. Los estudios revelaron que estos patrones coincidían con zonas de actividad sísmica y anomalías magnéticas, como si las luces estuvieran conectadas a la energía del planeta. No solo estaban presentes, sino que parecían interactuar con su entorno, influenciando tormentas, alterando equipos electrónicos y, en casos más extraños, pareciendo comunicarse. Fue entonces cuando las grabaciones revelaron algo que nadie esperaba. Las luces, al ser observadas de cerca, formaban geometrías imposibles. Figuras que desafiaban la lógica tridimensional, como si fueran fragmentos de algo mayor, algo que existía fuera de nuestra comprensión. Y en las profundidades más oscuras, donde las luces brillaban con mayor intensidad, surgió un descubrimiento aterrador: estructuras colosales enterradas bajo el lecho marino. Eran ciclópeas y alienígenas, cubiertas de símbolos que parecían vibrar al unísono con las luces. No eran naturales, ni parecían humanas. La verdad comenzó a tomar forma. Las luces no eran simples criaturas ni fenómenos. Eran guardianes, portales, o tal vez fragmentos de algo que existía mucho antes que nosotros. Algo que no debía ser descubierto. Pero, ¿por qué? ¿Qué peligro se desataría si se llegara a comprender su propósito? La revelación final. En lo más profundo del océano, el equipo de exploración finalmente llegó al epicentro de las luces. Allí, envuelta en una penumbra inquietante, yacía una estructura colosal, más grande que cualquier cosa construida por la humanidad. Sus formas eran angulares y fluidas al mismo tiempo, desafiando toda lógica arquitectónica. La superficie parecía viva, pulsando con destellos azules que resonaban con un ritmo hipnótico, casi como un latido. Al acercarse, el submarino fue envuelto por un resplandor cegador. Los sistemas electrónicos se apagaron y las cámaras comenzaron a capturar imágenes imposibles. Figuras humanoides hechas de luz, observándolos desde dentro de la estructura. No estaban quietas, se movían como sombras líquidas, entrelazándose y expandiéndose en formas que no podían ser humanas. Entonces, llegó el sonido. Una frecuencia baja, pero penetrante, que vibraba dentro del pecho de cada miembro del equipo. No era un ruido, era un lenguaje, una comunicación que no necesitaba palabras. En ese momento, entendieron la verdad. Las luces no eran solo guardianes ni fenómenos. Eran fragmentos de algo mayor, un ser o una conciencia inmensa que dormía dentro de la estructura. La luz se intensificó y la realidad pareció romperse. Las paredes del submarino se distorsionaron como si el metal estuviera derritiéndose, y el agua se curvó en formas imposibles, formando túneles que llevaban a un vacío infinito. Todo a su alrededor dejó de ser tangible, y por un instante vieron el rostro del abismo. Era vasto, incomprensible, y estaba despierto. Con un destello final, todo desapareció. Cuando el equipo fue rescatado, no recordaban cómo habían regresado. Pero en sus miradas había algo que no podía ocultarse: el conocimiento de que habían visto algo que nunca debió ser encontrado. Y en sus mentes, una certeza persistía: el abismo no había terminado con ellos, solo estaba comenzando. Desenlace. Cuando el submarino emergió a la superficie, parecía intacto, pero el equipo dentro estaba irreconocible. Sus rostros mostraban algo más que cansancio. Era como si hubieran visto el mismo borde de la realidad, un abismo que desafiaba su comprensión.
Sus palabras eran confusas, fragmentadas, como si algo hubiera roto sus mentes al intentar describir lo que habían experimentado. Los datos recuperados del sumergible eran igualmente inquietantes. Las grabaciones mostraban imágenes imposibles, figuras de luz danzando en patrones que parecían coordinarse con el latido del océano, sombras de geometrías que no podían existir en 3 dimensiones, y un destello final que borraba cualquier rastro de claridad. Pero lo más extraño no estaba en los datos ni en las imágenes, sino en lo que dejaron de recordar. Ningún miembro del equipo pudo explicar cómo escaparon, ni cómo sobrevivieron al encuentro. Lo único que sabían era que algo los había dejado ir, algo que los había observado, estudiado, y luego decidido que no eran una amenaza. Desde entonces, el área ha quedado marcada. Las luces continúan apareciendo, danzando en la superficie durante las noches de tormenta, como una advertencia o un recordatorio de lo que yace abajo. Y los sobrevivientes, aunque permanecen en silencio, parecen llevar algo con ellos. Una mirada vacía, un temblor involuntario cada vez que ven el océano. Porque el abismo no es solo un lugar, es un límite, un umbral entre nuestra comprensión y lo imposible. Y cruzar ese umbral significa dejar atrás una parte de ti, para siempre. Reflexión final. El océano guarda más secretos de los que podemos imaginar, y quizás hay cosas que nunca debimos intentar comprender. Las luces siguen apareciendo, danzando en la oscuridad, desafiando nuestra lógica y recordándonos cuán pequeño es nuestro entendimiento frente a la inmensidad. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que son realmente estas luces? ¿Advertencias, criaturas o algo que trasciende nuestra realidad? ¿Nos observan o nos esperan? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con aquellos que se atrevan a mirar al abismo. Porque al final, la verdadera pregunta no es ¿qué hay en las profundidades?, sino si estamos listos para enfrentarlo. Hasta pronto.